Recordarles que este tiene un valor de 40 puntos de zona y que de la sumatoria del examen de mañana con lo que se sacó, digamos, en el primer parcial, pues prácticamente estaríamos teniendo lo que es la nota eh, ya de la zona que ustedes van a acumular para el examen final, ¿verdad? Esa cuenta, recuerden que es importante tener una zona de por lo menos 31 puntos para poder optar a realizarse la evaluación final. Respecto a las tareas, respecto a los laboratorios que hemos realizado y que yo les he solicitado, eso pues aunado y sumado a lo que son las tareas, a la participación en clase que cada uno ha tenido y a la asistencia cuando yo se los he requerido, pues obviamente van a servir como un colchoncito para aquellas personas que después de haber realizado los dos exámenes parciales no lleguen a 31 puntos. Esto quiere decir que aquellas personas que no llegaran a zona mínima y tuvieran 28, 29 o 30 puntos, pero que hubieran entregado todas sus tareas, todos sus laboratorios, que hubieran tenido participaciones en clase y que hubieran tenido las asistencias a la misma cuando yo las he solicitado, pues obviamente a estas personas que les faltan 3, 2 o un punto, yo los voy a apoyar y les voy a colocar la zona mínima a efecto de que no se atrasen un año. Toda vez que el no llegar a zona mínima, pues prácticamente equivale a repetir el curso el siguiente semestre. Pero más que repetir el curso, equivaldría, digamos, a que no se puedan asignar al tercer semestre, es decir, atrasarse un año efectivamente. Eso también aplica para el examen final, ¿verdad? Derivado de haberse realizado el examen final, aquellas personas que tengan por ahí una nota bastante cercana a los 61, pero que no hayan aprobado, yo les puedo apoyar, aquellos que tengan 58, 59, 60, con colocarles estos 3 puntos sin que ustedes me lo pidan. Eso lo hago con mucho gusto, siempre y cuando tengan las tareas, tengan las asistencias y la participación en clase. Y adicional a ello, que también no sean confiados, ¿verdad? Porque imagínense que a ustedes les falta sacar 10 puntos y ustedes sacan 5. En ese caso, pues obviamente no los voy a apoyar. Si a ustedes les faltan sacar 8 puntos y sacan 6, no los voy a apoyar porque dejaron la clase por confiados, ¿verdad? No por no haber estudiado. Entonces, esos puntos para aquellos que tenían duda de las tareas, las asistencias, el normativo no nos permite tabularlo dentro de los exámenes parciales, toda vez que únicamente regula 2 parciales, uno de 30 y uno de 40 y un final. Pero para poder premiar el esfuerzo, la dedicación, la constancia y la perseverancia, es que precisamente se toma en consideración para aquellas personas que por ahí les falten algunos puntos, tanto para zona como para poder ganar el curso, ¿verdad? Esto, repito, con la finalidad de evitar que se atrasen un año y para aquellos pues que también no se vayan a ir a examen de retrasada. Hasta acá, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Todo está claro, licenciado, muy amable. Muy bien, Víctor, espero que así sea. Respecto al examen de mañana, las instrucciones van a ser las mismas, la modalidad va a ser la misma. Sí, vamos a tener preguntas directas, en lo cual pues yo les pediría tomar en cuenta las mismas circunstancias. Yo les estaré compartiendo por lo menos una hora antes del examen cuáles serán las instrucciones del mismo para que ustedes las tengan y las puedan analizar. Sin embargo, se mantienen las mismas, ¿verdad? En pregunta directa, colocar las instituciones en forma completa. Ya con las revisiones de examen que practiqué me di cuenta que, por ejemplo, algunos solo colocaban persona, cuando lo correcto era persona jurídica, otros colocaban solo personas, otros colocaban eh, la respuesta, pero a medias, ¿verdad? Tenemos que ser bastante específicos porque si la respuesta no está completa, nos estamos refiriendo a una institución diferente. Otras personas colocaban dos respuestas en la pregunta directa. Una persona me colocó supuesto jurídico o consecuencia de derecho. No obstante, lo correcto era, por ejemplo, consecuencia de derecho, obviamente la respuesta quedó invalidada, porque esta persona estaba adivinando cuál era la correcta. Otro aspecto importante es que, por favor, no utilizar signos de puntuación,
no colocar punto al final, no colocar artículos del idioma, no colocar fundamentos legales. No obstante, en los exámenes, pues sí, al momento de que yo los alimento, se prevén estas circunstancias, ya que se registran una posibilidad de respuestas en el caso de que ustedes pues no siguieran instrucciones y si colocaran tilde o colocaran alguna mayúscula, pues todo eso se prevé para evitar que ustedes salgan afectados. Sin embargo, la recomendación es precisamente que sigamos instrucciones para hacer un examen homogéneo. En preguntas de opción múltiple, en preguntas de opción múltiple hubieron varios casos de personas que marcaron dos respuestas, obviamente, lo cual también pues va a inhabilitar la misma, y en la mayor parte de los casos pues eran respuestas contestadas en forma incorrecta, ¿verdad? Entonces la recomendación es que leamos una, dos, tres veces las preguntas para que nosotros podamos entender y analizar qué es lo que nos están preguntando y de esa cuenta poder dar la respuesta correcta. En falso y verdadero ya es una pregunta que no eh, es tan fácil como se cree. Algunos pues obviamente dirán que tienen un 50% de probabilidades de poderla responder en forma correcta si no superan la respuesta, pero más allá de eso, en falso y verdadero, lo que tenemos que hacer es analizar, interpretar, ver si existe coherencia y correlación en el concepto que nos están preguntando y las posibles respuestas, ¿verdad? Eso va a determinar que sea verdadera o que sea falsa. Circunstancia que también se evidenció cuando al revisar exámenes me di cuenta de personas que únicamente porque una parte de la respuesta correspondía, respondían de una forma, ¿sí? Cuando tenemos que tomar en cuenta la totalidad del enunciado que nos están plasmando. Hasta acá con las instrucciones, no sé si hay dudas o hay preguntas. Estamos bien, licenciado. Perdón, Flavio, Estamos bien, Lego. estamos bien, Sí, con las instrucciones. muy bien. Ahora les pregunto, ya les había compartido yo, ya hace más de, bueno, diría ya un par de semanas, el material de apoyo. Respecto al material de apoyo, pues ustedes vieron que está contenido todo, prácticamente el esbozo de los temas que hemos realizado. Hay ejemplos, está la parte teórica, la parte doctrinaria, y adicionalmente a ello, pues recién, de esto hace algunos días, pues les compartí lo que es el laboratorio de repaso. En el laboratorio de repaso yo hice la aclaración que el mismo no hay que entregarlo y que el mismo es eminentemente voluntario, es decir, para quien no quiera realizarlo puede realizar y para quien no, pues obviamente no. Esto, la finalidad es que ustedes puedan repasar, que ustedes se puedan dar una idea de cómo en algún momento podría venir el examen y de la misma manera que ustedes se enfoquen en las preguntas y el examen. Esto porque no quiere decir que en el examen pues yo les voy a preguntar tal cual está en el laboratorio. En el laboratorio viene mucho razonamiento y viene que ustedes pues establezcan ciertas diferencias. Esto porque me di cuenta que confundíamos conceptos símiles, que no eran iguales. Entonces, precisamente, si nosotros tenemos clara la diferencia entre uno y otro, o nosotros tenemos marcado el por qué no son iguales, pues ya es poco probable que nos confundamos al momento del examen, ¿verdad? Que es la idea evitar esa confusión que se pudo haber dado entre conceptos. De la misma manera, ese laboratorio lo pudieron haber respondido en forma individual, en forma colectiva. La idea nada más era que ustedes tenían una idea, ¿verdad? Aquellos que no lo querían responder en forma escrita, únicamente lo podían ir respondiendo mentalmente o verbalmente conforme fueran estudiando, ¿verdad? Les pregunto respecto al laboratorio y al material de apoyo, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado, gracias. ¿Los demás? Todo bien. Sí, está claro, licenciado, gracias. Entonces no hacemos repaso porque todo está claro, supongo yo. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Joshua, Yo, Lick, con el caso número 4 tengo un poco de duda. ¿cuál es la duda? Que tengo dos respuestas similares y no sé si está correcto.
Por eso, pero ¿cuál es la confusión que te causa para poder tener dos respuestas similares? Que no sé si están bien. Sí, pero ¿qué fue lo que generó confusión en tu persona para que puedas tener dos respuestas? El tipo de pregunta. O sea, dentro de la, tal vez te reformulo la pregunta. Dentro del análisis que tuviste que hacer para dar respuesta a cada una de las preguntas, ¿qué elementos fueron los que te confundieron en el caso para que no supieras cuál era? Licenciado, yo no sé si es el caso del compañero, pero yo tengo en el inciso 5 y 6 que es tipo de condena, pero no sé si No, eso se necesito que le refería. den lectura, por favor, En la pregunta al dice, caso y a la pregunta, ajá, si fueran tan amables. dice el caso número 4, que era el que decía el compañero, ¿verdad? Transportes Pantera S.A. le adeuda los daños y perjuicios ocasionados por la destrucción de mercadería que usted envió de Guatemala a Honduras, motivo por el cual el pago de 50,000 quetzales en concepto de indemnización. Sin embargo, la empresa se niega a pagar el monto requerido y le indican que solo cubrirán 25,000. En virtud que la destrucción ocurrió a consecuencia de un accidente automovilístico en el cual se estuvo involucrado otro vehículo de transporte pesado, quien deberá cubrir el monto restante. No conforme con ello, contrata los servicios profesionales de un abogado con la finalidad de obtener la totalidad del monto solicitado, para lo cual deberán presentar una demanda ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Y Ajá. donde yo tengo dos respuestas, o sea, las dos mismas respuestas es en el inciso 5 y 6. Pregunta 5 dice, tipo de acción atendiendo a la actuación de la ley mediante sentencia. ¿Mm? Y yo tengo de condena. Y en el inciso 6 dice, según su función, qué clase de proceso es. Y también tengo de condena, pero no sé si está bien. Y quizá por eso o tenía, tenía la misma duda del Perdón, compañero. ¿me puedes repetir la pregunta 6? Según su función, ¿qué clase de proceso es? Es que la respuesta no es la misma nunca, Marlene, porque, y Joshua, o sea, te están preguntando dos cosas diferentes. En una es pregunta sobre la acción y en otra es pregunta sobre el proceso. En ningún momento va a ser lo mismo una acción de condena que un proceso de condena. Se refiere a dos entidades jurídicas diferentes, que no obstante, dentro de las clasificaciones hay un símil en cuanto al nombre de una y de otro, es una cosa, pero está hablando de dos conceptos jurídicos completamente diferentes. Recuerden que la acción únicamente es esa facultad que se le reconoce a los particulares o a las personas pues, de acudir a los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? La facultad que nos conceden de acudir en búsqueda de la solución de un conflicto de intereses, es decir, nosotros vamos a accionar o vamos a poner en movimiento el órgano jurisdiccional para que resuelvan un conflicto. Cuando ya hablamos de proceso, ya no estamos hablando de esa facultad subjetiva propia de la persona de acudir o no acudir. Cuando hablamos del proceso ya estamos hablando de esa serie de etapas ordenadas y concatenadas que tenemos que seguir para obtener una solución. O sea, en este caso la demanda ya fue planteada. Pero ahora, la confusión en cuanto a qué va. Es que yo coloqué en clase de proceso de condena porque en el proceso también hay una que es de condena, que Sí, dice, pero es lo que les digo, o sea, uno se refiere a la acción y otro se refiere al proceso, o sea, no es que sea la misma respuesta, porque en ujú, una la respuesta correcta es que es una acción de condena y en la otra la respuesta correcta es que es un proceso de condena. oh, ya, 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 pero no sé, quizá esa era como que la confusión que tenía el compañero, porque yo Esa sí, era Joshua. Sí, lo mismo era. Vean, lo que nosotros tenemos que ubicar primero es que nos están preguntando, ¿verdad? La pregunta 5 nos preguntan sobre acción y pregunta 6 sobre proceso. Ahora, en cuanto a la acción,
que tienden a la actuación de ley mediante sentencia, tenemos tres tipos: de condena, declarativas o de declaración y constitutivas. En las acciones de condena, lo que se pretende es que se determine o se establezca una obligación en el sujeto pasivo. En la acción de declaración solo se busca fijar o constatar un derecho que ya existe previamente. Y en las constitutivas se tiene por objeto crear, modificar o extinguir una situación jurídica creando una nueva. En este caso es correcto que sea de condena, porque lo que se está buscando al momento de demandar o al momento de accionar ante los órganos jurisdiccionales es que el juez declare o el juez determine que la otra persona me tiene que pagar la totalidad del monto que le estoy pidiendo. ¿Sí? O sea, en el caso concreto yo soy sujeto activo y la empresa de transportes que contraté es sujeto pasivo. Ahora, como sujeto activo, ¿con qué finalidad estoy planteando la acción? Sí, yo estoy accionando o demandando ante los órganos jurisdiccionales porque yo estoy cobrando una indemnización por toda la mercadería, mientras que la empresa únicamente quiere pagar una parte de ese dinero que yo estoy cobrando, aduciendo algunas justificaciones, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que se está buscando? ¿Que el juez declare un derecho preexistente? O sea, en este caso no podría ser porque la deuda no existía antes. Una acción constitutiva tampoco. Lo que se está buscando en el caso concreto es que efectivamente el juez resuelva que la otra persona está obligada a pagar la totalidad del dinero que le estoy requiriendo. En ese caso, la pregunta 5 sí sería una acción de condena. Ya en la pregunta 6, que hace referencia al proceso. Por su fusión, los procesos pueden ser cautelares, de conocimiento o de ejecución. ¿Sí? Cuando hablamos dentro de los procesos cautelares, lo que hacemos es buscar mediante el planteamiento de un proceso o mediante que nosotros transitemos en esa consecución de pasos ordenados y concatenados, asegurar el resultado de un proceso futuro. En otras palabras, los procesos cautelares o las famosas medidas cautelares, lo que buscan es que antes de que se inicie el proceso principal, nosotros podamos garantizarnos que la otra parte va a poder cumplir con las obligaciones que resulten de este proceso principal. En los procesos de conocimiento, solo se busca que se declare o el juez se pronuncie sobre un derecho controvertido. El juez lo puede hacer de tres formas. En el proceso constitutivo, se busca crear, modificar o extinguir una situación jurídica, pero dando lugar a otra nueva. Cuando es declarativo, se busca que el juez fije, mediante este tipo de proceso, declarar o ratificar que el derecho ya existía y que efectivamente se tiene. Y cuando hablamos de un proceso de condena, precisamente es que se establezca que el sujeto pasivo tiene que cumplir una obligación con el sujeto activo. ¿A qué quiero llegar? No obstante, los enfoques sean similares o sean muy parecidos, porque en ambos casos, la acción de condena y el proceso de condena buscan lo mismo, el momento procesal en que está sucediendo es diferente. Porque en uno se da al momento que yo voy a acudir ante el órgano jurisdiccional a demandar. Sí, estamos hablando solo de esa iniciación del proceso en la demanda. Cuando ya hablamos de la segunda parte, ya estamos hablando que vamos a transitar todo ese proceso para obtener ese fin. En este caso, que se establezca la condena de la persona a pagar esa cantidad de dinero. En ambos casos están bien, es una acción de condena y en el otro caso es un proceso de condena. Ahí estamos bien, Marlene, y estamos bien, Joshua. Pero no confundamos ni dejemos de lado que nos estamos refiriendo a instituciones jurídicas diferentes. ¿Sí? Sí, licenciado, quizás solo era de diferenciar eso entre acción y proceso. Ahí estamos. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta con el laboratorio?
No hay dudas y no hay preguntas, entonces. Manuel Chile. Manuel, ¿cuál sería la diferencia entre derecho subjetivo y deber jurídico? No está Manuel. Se le escucha bastante poco. Licenciado, perdone, no sé si soy yo, pero a usted y al compañero se les escuchan entrecortado. Pero es por momentos, ¿no? ¿Los demás se escuchan bien o será generalizado para...? Yo sí No, yo escucho se le bien, escucho licenciado. bien. Lo que Pues sí yo creo que que a sí es. Manuel no se le escucha nada. Él habló, pero no se le escuchó nada. Sí, a Manuel tampoco le escuché yo. Vea, la diferencia entre el derecho subjetivo y el deber jurídico radica en que estamos transitando prácticamente en polos opuestos. Ambos constituyen la forma en que se va a materializar o se va a concretizar la consecuencia jurídica. Eso quiere decir que en una ley o en una norma, las únicas formas en que esta consecuencia jurídica se puede manifestar es derecho subjetivo o deber jurídico. En el caso del derecho subjetivo, pues estamos hablando de esa facultad que la misma ley le concede a la persona para que haga o deje de hacer algo que está regulado en la ley. O en su caso, para que le exija a alguien más que cumpla o no su obligación. En el caso del deber jurídico, estamos hablando propiamente de la obligación. El deber jurídico se dice, dentro de las definiciones doctrinarias, que lo que se está haciendo es restringir la esfera de la libertad de la persona. ¿Por qué? Porque cuando la ley regula, va a establecer derechos y va a establecer obligaciones. Recordarán que es una de las características del derecho, ¿verdad? Ser bilateral, es el imperatributivo. Establece derechos y obligaciones. En la medida en que establezca más derechos, pues automáticamente, siempre frente a ese derecho, va a haber una obligación que le es correlativa. Eso quiere decir que dependiendo del enfoque que se le dé, lo que para una persona es un derecho, para otra persona es una obligación. Ahora bien, mientras la ley nos imponga mayor número de obligaciones, menor va a ser el campo de actuación discrecional o voluntario de la persona. Es decir, lo que vamos a ir haciendo es cerrándole ese campo de actuación porque la ley le va a indicar qué debe hacer en cada caso. Ya no lo va a dejar a su libre arbitrio. Entonces, cuando hablamos del derecho subjetivo y del deber jurídico, tenemos que recordar esa estructura básica de la norma jurídica. La norma jurídica se integra por dos grandes elementos. Supuesto jurídico, que equivale a la conducta o a la hipótesis que la norma regula, y de la misma manera la consecuencia jurídica, que no es otra cosa más que el resultado de haber realizado el supuesto o el resultado de haber realizado la conducta prevista en la norma. Recuerden también que realizado el supuesto, automáticamente e independiente de la voluntad de los sujetos, pues se producen las consecuencias de derecho. La diferencia está en que, producida la consecuencia de derecho, si lo que la ley establece es un derecho subjetivo a mi favor, donde me permite hacer algo o dejar de hacerlo, obviamente, si yo lo hago o lo dejo de hacer, no voy a tener ninguna consecuencia jurídica. La ley no me va a sancionar, no me va a castigar. La ley podría regular el hecho de que todo trabajador que sea despedido sin justa causa eh, tenga derecho a que el patrono le pague su indemnización, su tiempo de servicio. Pero si nosotros decidimos no cobrarle a nuestro patrono por X o Y motivo, la ley no nos va a sancionar. En el caso de la obligación pasa todo lo contrario. Cuando la ley establece un deber jurídico que una persona o algunas personas o todas las personas tienen que cumplir, estas personas no pueden decidir discrecionalmente si lo cumplen o no.
Sí, el deber jurídico, la obligación o la prestación, tenemos sí o sí que cumplirla. Obviamente, no en todos los casos se puede esperar que esta obligación se cumpla voluntaria o espontáneamente. Por eso, otra característica del derecho es la coercibilidad, ¿verdad? El derecho es coactivo. Cuando la persona no acata las normas voluntariamente, el derecho lo obliga o lo forza. También hablamos un poquito sobre lo que era la relación jurídica. Jennifer Aleida, ¿qué es la relación jurídica? No está Jennifer. Rosalind. Lid, yo no, por lo que entendí y por lo que usted nos ha dicho de eso, la relación jurídica, esto, como le dice la palabra relación, involucra a una o más personas para hacer un acto un acto o algún hecho jurídico. Sí, pero digamos, esta es la percepción que tú tienes, pero según lo que vimos, ¿qué es la relación jurídica? Leslie. Es un vínculo jurídico, licenciado, entre dos o más personas en la cual uno se hace activo y pasivo, es decir, contrae uno las obligaciones y el otro también los derechos, ¿verdad? Fue lo que entendí según la clase que usted nos dio. Sí, Leslie, efectivamente, cuando hablamos de la relación jurídica, estamos hablando de ese nexo, que ese nexo, dicho sea de paso, es creado o establecido por la misma ley. Recuerden que siempre que hablemos de derechos y obligaciones, no podemos hablar de la existencia de un derecho o de una obligación que no se encuentre contenido en la ley. ¿Sí? Todo derecho y toda obligación tiene su fundamento en la norma jurídica o en la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de la relación jurídica estamos hablando de ese vínculo, de ese nexo, como su nombre lo indica, de esa relación que surge entre dos o más sujetos. Pero esa relación no va a surgir porque sí, surge a consecuencia de lo regulado en una norma o en una ley. En el caso de los alimentos que tienen derecho los menores de edad. En el caso de los alimentos, pues se establece que todo menor de edad tiene derecho a percibir alimentos, ¿verdad? Entiendas educación, salud, eh, medicinas, ropa, etcétera, ¿verdad? Obviamente, ese derecho que tiene el menor de percibir esos alimentos llevan consigo necesariamente la obligación que el padre o la madre debe cumplir. Ahora, esta relación jurídica nosotros mencionamos que podía ser de dos formas. Relación jurídica sustantiva o material y relación jurídica adjetivo procesal. La diferencia va a radicar en que en el primer caso, la relación o el vínculo se produce sin la necesidad de que intervenga el órgano jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que en la relación sustantiva o en la relación material, esta nos va a indicar el conjunto de pasos que se deben observar dentro de una relación jurídica. Sí, nos va a dar todos los parámetros de actuación establecidos en la ley. Mientras que la relación jurídica adjetiva procesal, ya nosotros estamos ante la necesidad de acudir a un órgano jurisdiccional porque la otra parte no ha cumplido. Es decir, no me ha reconocido el derecho o bien no ha cumplido su obligación. Eso pues ya nos lleva a que la relación jurídica adjetiva procesal establezca qué proceso tenemos que seguir, en cuánto tiempo tenemos que plantearlo, qué sucede si se me pasa el tiempo para plantearlo, cómo debo realizar el memorial, cuáles son sus requisitos, si lleva firma de abogado o no, eh, cuáles son los medios de prueba que puedo presentar, qué juez va a ser el competente para resolver, en qué juzgado debo presentarlo, etcétera, ¿verdad? Posteriormente a la relación jurídica, nosotros hablamos de tres
elementos o 3 nociones básicas que se encuentran debidamente concatenados y que son de naturaleza eminentemente procesal, como es el caso de la petición, de la acción, la pretensión y el proceso. Estos 4. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Disculpe, tengo un par de preguntas. Fíjese que tengo duda. Usted dice que en la relación jurídica solo se puede dar por algo que ya está, por una norma que ya está válida, ¿verdad? ¿Cuál podría ser un ejemplo de algo que no esté contemplado en la norma jurídica? Es que no hay ejemplo de relación jurídica que no esté contemplado en la norma, Milton. Si estamos diciendo que toda relación jurídica surge de la norma, al contrario sensu, nosotros no podemos exigir algún derecho o pedir el cumplimiento de una obligación que la ley no prevea. Por eso, precisamente, en las leyes y en la Constitución se regula lo que es el principio de legalidad. El principio de legalidad establece que las personas no pueden ser obligadas a cumplir hechos o actos que no estén regulados en la ley. ¿Sí? La persona no puede ser juzgado por procesos que no existan en la ley. La persona, el Estado no le puede pedir el cumplimiento o el pago de tributos que no estén previamente regulados en la ley. A la persona no se le pueden imponer normas o sanciones que la ley no establezca previamente. O sea, lo que tiene que tener claro es que para que hable de una relación jurídica es porque ese vínculo se encuentra contenido en una norma. Muy bien. Y otra pregunta, disculpe, en cuanto a los derechos de los alimentos. Yo encontré que en el capítulo, en el artículo 278 del Código Civil es donde está estipulado, no sé si estoy bien o estoy mal. Pero ¿su pregunta tiene que ver con los temas de examen o es pregunta personal ya en cuanto a los alimentos? Yo para que no nos desviemos, porque no tenemos mucho No, tiempo. sí, en el caso 1. En el caso 1, la señora demandando el divorcio contra el esposo. Ajá. Y entonces, ahí, por ejemplo, en cuanto a la función del proceso, yo puse que es de conocimiento. Y que es constitutivo porque está pidiendo que se modifique lo que ya estaba pactado. Ajá. Ahí Y estamos la bien. otra, y dice en el inciso 7, ¿qué tipo de derecho subjetivo constituye el derecho de percibir alimentos que tienen los menores de edad respecto a su padre? Ajá. Yo puse que eran los alimentos entre parientes, y eso está en el No, artículo vea, no, Milton, yo creo que nos salimos del tema, lo voy a explicar. Cuando hablamos nosotros del tipo de derecho subjetivo o el tipo de deber jurídico, es según lo que nosotros vimos en clase. Ustedes no tenían que basarse en algo que no han visto y no conocen todavía, porque eso lo van a ver hasta el tercer semestre. O sea, la respuesta que usted tenía que dar no va por ahí. Cuando hablamos de los tipos de derecho subjetivo y deber jurídico, específicamente nosotros vimos cuáles son los tipos en cada uno. O sea, nosotros vamos a tener derecho subjetivo público, derecho subjetivo privado, relativo, absoluto, a la conducta ajena, a la conducta propia, originario, derivado, real o personal. Cuando hablamos del deber jurídico sucede exactamente lo mismo. ¿Sí? Tenemos originarios y derivados, públicos y privados, fundamentales, ordinarios, relativos, absolutos, por voluntad propia o por disposición de la ley. Ustedes lo que tenían que hacer es encasillarlo en esas clasificaciones. ok. Gracias, Lick, disculpe. Sí, me dio un montón. Muy bien. O sea, si se dan cuenta, en los casos yo no les estoy haciendo ninguna pregunta jurídica propiamente para que ustedes lo resuelvan. Los casos van enfocados a la doctrina y a las instituciones que hemos ido viendo. Gracias. Para servirle. ¿Alguien más? No, y solo Milton, para que lo tenga más presente, digamos, nosotros podríamos decir, por ejemplo, que el derecho que tienen los menores de recibir alimentos es un derecho privado, porque se da entre particulares, ¿verdad? De la misma manera podríamos decir que en el caso concreto es un derecho relativo,
porque solo los hijos menores del papá y la mamá del caso uno van a tener derecho a que el papá les dé los alimentos. ¿Sí? De la misma manera, digamos, cuando ya hablamos del deber jurídico, podríamos decir que respecto al padre es un deber jurídico privado, porque él lo tiene frente a otros particulares. Podríamos decir también que es un deber jurídico relativo, porque lo tiene producto de la relación jurídica. ¿Cuál es la relación jurídica? Los alimentos y el hecho que sus hijos sean menores de edad. Automáticamente la ley concede para todos los menores de edad alimentos. Así es más o menos como tendríamos que encasillarlo. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta respecto al laboratorio de repaso o respecto a los temas que van a ser objeto de evaluación el día de mañana? Licenciado, sí, una pregunta. Sí, sí. Respecto a lo que es el objeto del derecho, el objeto del derecho es sobre cuál recae la exigencia del acreedor como la obligación del deudor en este. Ajá. De alguna Sí. forma lo podríamos encasillar, digamos. Sin embargo, el objeto del derecho va más allá, porque no solo tienen que ver con deudor y acreedor. Cuando hablamos de deudor y acreedor, pues ya estamos hablando eminentemente del derecho de obligaciones, y el derecho de obligaciones no es todo el mundo del derecho. El objeto del derecho va encaminado a, de alguna manera, digamos, regular o contener en él todo aquello que pueda ser relación jurídica, o sea, todo aquello que el derecho pueda regular o pueda proteger. Si el derecho lo puede regular y lo puede proteger, constituye objeto del derecho. Por eso vimos que el objeto del derecho, desde la perspectiva doctrinaria, se aceptan 4 subelementos, ¿verdad? Tenemos lo que son los bienes, en cuanto a estos pues puedan ser corpóreos o incorpóreos, provean al hombre una utilidad o tengan alguna apreciación económica. Y también pues el hombre pueda apropiarlos, ¿verdad? Tenemos también el hecho jurídico, que como ustedes saben, el hecho jurídico en términos generales o en lato sensu abarca tanto el hecho jurídico como el acto jurídico. Hecho jurídico, todo, aquellas situaciones que se producen por acción de la naturaleza, por la acción de las personas, pero que las consecuencias jurídicas que se producen no son deseadas. En el acto jurídico, las personas realizan las conductas o las actividades previstas en la norma con la finalidad de provocar esas consecuencias. También están los valores institucionales, que comprende al Estado y sus múltiples manifestaciones, y los valores adscritos a la personalidad, ¿verdad? Como la fama, el honor, la buena fe. En ambos casos, son sujetos de relación jurídica porque el Estado ha decidido protegerlos. Nosotros vemos protección, por ejemplo, cuando la Constitución regula el derecho a la vida, cuando vemos que el Código Penal protege el bien jurídico tutelado vida, establece los tipos penales de homicidio, homicidio preterintencional, homicidio cometido en estado de omisión violenta, parricidio, magnicidio, asesinato, femicidio, etcétera, ¿verdad? El derecho sí los ha regulado, sí los ha protegido, por lo tanto constituyen objeto del derecho. Y en ambos casos, tanto en los valores adscritos a la personalidad como en los valores institucionales, toda transgresión, todo atentado, todo menoscabo a los mismos, pues debe ser resarcido y penado, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna inquietud? Recuerden que el examen ya es el día de mañana. Hoy es cuando tenemos que salir de todas las dudas para que ustedes puedan realizar su examen lo más tranquilos y de la mejor manera. Leticia González, ¿cuál es la diferencia entre el derecho de petición en materia administrativa y el derecho de petición en materia política? Buenas noches, licenciado.
Buenas noches. Disculpe, fíjese que la verdad es que lo desconozco porque no he ingresado a las clases hasta el día de hoy y estoy en mi trabajo. Disculpe. Bueno, Aníbal Zapata, la diferencia entre derecho de petición en materia administrativa y en materia política. ¿Alguien que quiera responder cuál es la diferencia entre el derecho de petición en materia administrativa y en materia política? Daniel. Licenciado, tal vez el tiempo, el Sí, Ariel. plazo de la resolución que administrativo debe ser 30 días y en el de político es de 8 días. Al mismo Exacto. tiempo, en el político, pues puede ser, si no hay una resolución, se da como denegado el caso, ¿verdad? Exacto, situación que no sucede en el de materia En el administrativa. administrativo. Otra circunstancia lo constituye Buenas denso. noches, licenciado. Sí, Sí. agregando lo que dijo el compañero, en administrativa son todos los habitantes de la República y en el caso de política, pues tienen el derecho todos los guatemaltecos. Gracias. Yo creo que ahí estamos bastante bien, ¿verdad? De igual manera, los temas a los que se refieren una y otra pues son completamente diferentes. Ahora, cuando nosotros hablamos del derecho de petición, nos estamos refiriendo a aquel derecho constitucional regulado en nuestra Carta Magna, el cual le permite a las personas plantear solicitudes o requerimientos a las autoridades, ya sea las autoridades administrativas o las autoridades políticas. Una circunstancia importante de algunas constituciones para acá es que ya, pues con anterioridad solo se establecía esa facultad de acudir a la autoridad y pedir, pero no se establecía la contraprestación, ¿verdad? Ya gracias a Dios en la constitución actual ya se establece la obligación que tiene la autoridad de dar una respuesta dentro de un término fatal. Ahora, cuando hablamos de la acción, ya mencionamos que estamos hablando de la facultad que la misma Constitución le reconoce a las personas de acudir a los órganos jurisdiccionales. Recuerden que se le ha encomendado al organismo judicial esa facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Esto pues para que se mantenga la paz social, la armonía en la sociedad y de la misma manera para evitar la venganza privada o la justicia por propia mano en la sociedad. Sí, se ha establecido como un eh, disuasivo a la violencia imperante en la misma. Es una solución civilizada a los conflictos que surgen entre particulares. De esa cuenta se le ha encomendado a un organismo de Estado que sea el que decida y ponga fin a estas controversias. Obviamente lo que establezca el organismo de Estado pues puede ser susceptible de impugnación, pero cuando ya acaban todos los recursos que se pueden plantear o las formas en que se puede impugnar, pues esto hace que se tenga certeza y seguridad jurídica que lo resuelto es verdad y se debe cumplir. Cuando hablamos también del derecho de petición, tenemos que tener presente el artículo 29 de la Constitución, que regula esa facultad de acudir a los tribunales y dependencias del Estado. Posteriormente, cuando hablamos de la acción, recuerden que ésta se va a materializar o concretizar con la presentación de la demanda. No podemos hablar de que el titular de un derecho que se ha violado, que se ha tergiversado, o la persona a cuyo favor tiene una obligación que otra parte no ha cumplido, ha accionado si no se ha presentado la demanda. Es hasta el momento de presentar la demanda cuando se perfecciona la acción. Ya hablando de un concepto un poquito más específico como es la pretensión es lo que yo persigo o lo que yo busco al momento de presentar la demanda ante el órgano jurisdiccional. La pretensión es la causa que me motiva a accionar. ¿Qué es lo que yo le estoy pidiendo al juez? ¿Qué espero que me resuelva? En este caso, la pretensión es esa exigencia que se tiene de la subordinación del interés ajeno, o sea, del interés de otra persona, al interés propio.
Cuando hablamos de la pretensión, entonces, nos estamos refiriendo a aquel derecho que yo considero tener y que quiero que se declare. Eso quiere decir que la pretensión es parte de la acción. La pretensión se encuentra contenida dentro del esbozo de la demanda. Sí, en la demanda, pues obviamente va la identificación del juez, la identificación de la parte, etcétera. Pero en un apartado específico, yo le indico al juez por qué estoy planteando la demanda. Yo le indico qué es lo que quiero, qué derecho se me ha vulnerado o qué obligación no se me ha cumplido. Esa es la pretensión. Cuando hablamos del proceso, ya estamos hablando de algo o de una herramienta más formal, ¿verdad? El proceso pues ya está constituido en la misma ley por una serie de fases, una serie de etapas, requisitos y plazos que debemos cumplir para que la demanda que hemos planteado y la pretensión que le hemos hecho llegar al juez puedan ser resueltas. En este caso, cuando hablamos del proceso, mencionamos que su fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 12 de la Constitución. ¿Sí? Esa facultad que tiene la persona para defenderse y al mismo tiempo de que la única forma en que se le pueda privar de sus derechos es a través de un proceso. Si no se sigue ese debido proceso o si se incumple alguna de las etapas que la ley ha establecido, pues obviamente a esta persona no se le va a poder privar de sus derechos. Cuando hablamos también del proceso, estuvimos hablando que pues, en el caso guatemalteco, sigue un sistema de doble instancia o un sistema biinstancial. Es decir, se establece en un primer momento a ciertos jueces la facultad para que decidan el caso concreto, es decir, a los jueces a quienes se les ha presentado la demanda, de que ellos puedan resolver si al lugar o no al lugar lo que yo estoy solicitando en la demanda. Es decir, ellos van a dar solución al derecho controvertido o al conflicto de intereses. Ya al momento que ellos resuelven, pues siempre una de las partes no va a estar de acuerdo, ¿verdad? Ya sea que han denegado u otorgado la demanda. La parte que no esté de acuerdo puede impugnar esta resolución y puede acudir ante el órgano jurisdiccional de segunda instancia. Este órgano jurisdiccional de segunda instancia ya no va a valorar prueba, ya no va a escuchar a las partes de la misma manera, ya no va a entrar a analizar o a observar todo el proceso que siguió el juez en su momento. Él únicamente, este ente colegiado, va a verificar que el juez haya resuelto conforme a derecho. ¿Sí? Esa es su función, revisar lo actuado por el órgano de primera instancia. Esta segunda instancia está a cargo de las salas de la Corte de Apelaciones y de los tribunales colegiados de igual categoría. También hablamos que dentro del proceso existen ciertas etapas básicas, ¿verdad? No obstante, cada una de las leyes, tanto sustantivas como procesales, en algún momento, pues regulan un proceso específico diferente a cada materia. Dentro de las etapas básicas encontramos su iniciación, que en el caso del sujeto activo o el actor corresponde a la presentación de la demanda, que es con lo que inicia el proceso, y para el demandado, con su oposición o la contestación a la demanda. En una etapa media, donde las partes ya han acudido al órgano jurisdiccional a plantearle sus versiones de la historia, pues ya podemos plantear medios de prueba, ¿verdad? Elementos que van a servir para probar lo que estoy afirmando. Vamos a plantear medios de convicción para convencer al juez que lo que yo le dije en la demanda o en la contestación de la demanda es cierto y es válido. Por último, esa es la parte del desarrollo, ¿verdad? Ya en la parte de la conclusión, las partes van a presentar sus argumentaciones y alegatos finales y el juez va a resolver mediante una sentencia. Hablamos también de cuáles son las resoluciones judiciales y el plazo para resolver. Los autos que no resuelven ni cuestiones de mero trámite, pero tampoco el fondo del asunto, autos que sí deben ser razonados, se van a emitir dentro de los 3 días siguientes. Los decretos que únicamente sirven para impulsar el proceso se emiten al día siguiente como máximo y las sentencias que van a poner fin al asunto principal dentro del término de 15 días. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿En sanción y coacción tenemos todo claro o hay alguna
duda o alguna inquietud que queramos plantear. Lick, yo solo con lo de sentencias es a los 15 días, ¿verdad? Sí, Ah, ok, gracias. eso ya lo habíamos mencionado y también vimos el fundamento legal, donde se establecía. Vean entonces, Merlin, ¿cuál es la diferencia entre sanción y coacción? No está Merlin. Titi Andrade, ¿cuál es la diferencia entre sanción y coacción? Tampoco está Titi. Marlene Reyes, ¿cuál es la diferencia entre sanción y coacción? Yo, ¿verdad, licenciado? No, Marlene, ahorita le digo, no, no eres tú. Hay otra persona con el mismo nombre, Marlene Reyes, ¿no? Kevin Maxul, Podemos ayudarles a los compañeros con la definición, licenciado, para que tal vez ellos lo relacionen y puedan encontrar la diferencia. no les di a estas alturas, yo creo que ya tendríamos que haber estudiado. Alex Muy bien. Estuardo, tampoco está Alex. Jeremy Joel, Buenas tardes, Lick. buenas tardes, Jeremy. ¿Cuál es la diferencia entre sanción y coacción? Pues según lo que entiendo, sanciones cuando el sujeto presenta pruebas ante, ante lo que se realiza y con la norma jurídica. Y en lo que es coacción es cuando eh, la misma norma hace que todos pues cumplan lo que es lo que en ella misma se establece. En coacción estamos bastante bien, en sanción sí estamos confundiendo un poquito las cosas. Cuando hablamos de la sanción, tenemos que tener presente que la sanción prácticamente es una etapa consecutiva o que sigue a la consecuencia de derecho o a la consecuencia jurídica. Ya obviamente el hecho de haber realizado la conducta que la norma prevé hace que automáticamente se produzcan las consecuencias de derecho. Si la persona no cumpliera espontáneamente o inmediatamente la obligación que la norma nos impone o el deber jurídico que la norma nos impone, pues ya se presenta la sanción, ¿verdad? Es decir, ese recordatorio que la misma ley hace para que las partes cumplan, o en su caso, para que se acate la obligación que la norma establece. Cuando hablamos entonces de la sanción, estamos hablando de esa ratificación que se hace del deber jurídico violado. Ahora, cuando hablamos de la coacción, sí estamos bastante bien, ¿verdad? Porque coacción precisamente es el cumplimiento forzado de la sanción. Cuando las personas no cumplen voluntariamente la consecuencia y ya han sido sancionados previamente, pues no queda otra más que el derecho los obliga a que cumplan o a que estén ajustados al mismo. Cuando hablamos de la sanción, nosotros mencionábamos que tenemos dos grandes clasificaciones: las sanciones de coincidencia y las sanciones de no coincidencia. En el caso de las sanciones de coincidencia, lo que se busca es el cumplimiento inmediato, forzoso y efectivo de la obligación incumplida.
En el caso de las sanciones de no coincidencia, por el contrario, se buscan circunstancias diferentes que no son relativas a la obligación incumplida. En este caso, un castigo o una indemnización. Cuando hablamos de las sanciones de coincidencia, se establece que estas son de cumplimiento forzoso porque lo que buscan es obtener coactivamente la observancia de la norma infringida, de la obligación que se ha inobservado. Mientras que en el caso de las sanciones de no coincidencia, se pueden buscar dos cosas, una compensación o contraprestación económica, o bien causar una aflicción o un daño a la persona que ha incumplido. Cuando hablamos de la coacción, es decir, de ese cumplimiento forzoso de la sanción y de la consecuencia jurídica, bien distinguíamos dos tipos de coacción, la coacción presanción y la coacción post-sanción. En el caso de la segunda, de la coacción post-sanción, este tipo de coacción se va a dar posterior a que a la persona se le haya sancionado. Es decir, ya se le recordó a la persona de que debe cumplir, se le ratificó que tiene una obligación pendiente. La persona no cumple. En este caso, ya se le obliga, ¿verdad? Pero esto es después de la sanción. En el caso de la sanción presanción, se toman todas las previsiones o todas las medidas necesarias, se hace uso de todas las herramientas que la ley prevé para asegurarse que la persona cumpla la sanción impuesta. Eso quiere decir que antes de que le sancione, va a advertir, se le va a compeler de que tiene que cumplir y en caso de que no lo haga, pues obviamente se le va a advertir cuáles son las consecuencias. La finalidad precisamente es evitar el incumplimiento y asegurarse que la persona cumpla con la sanción que se le está imponiendo. Ya por último, cuando hablamos de la jurisprudencia técnica, estamos hablando de otro de los elementos propios de la teoría general del derecho. En este caso, la jurisprudencia técnica pues tiene una doble finalidad o un doble objetivo. En un primer momento, el objetivo teórico que va a consistir en exponer ordenada, coherente y correlacionalmente los preceptos jurídicos vigentes en un sistema determinado. Y por otro lado, tenemos el objeto o la finalidad jurídica o práctica, ¿verdad? Que ya se va a referir a que se va a estudiar cuáles son los problemas que surgen por la interpretación y aplicación de las normas en un caso concreto. Si ustedes se dan cuenta, estos dos objetos precisamente hacen alusión a la clasificación de la jurisprudencia técnica, ya que cuando hablamos en primer momento de la sistemática jurídica, esta sistemática jurídica pues precisamente va a consistir en la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos. Es decir, se va a organizar el derecho. Esto para que sea más fácil estudiarlo y aplicarlo. Cuando hablamos de la segunda clasificación, que es la técnica jurídica, pues nos estamos refiriendo precisamente a esa parte de las ciencias jurídicas que tiene como finalidad interpretar y aplicar las normas jurídicas a un caso concreto. Y dentro de ello, pues sortear aquellas dificultades a las que se puede encontrar el juez o la persona que está aplicando el derecho al momento de hacer ese acto intelectivo, ¿verdad? Dentro de estas dificultades podemos encontrar lo que es la interpretación de la ley. Cuando hablamos de la interpretación de la ley, nos estamos refiriendo a que en algunos casos puede surgir la posibilidad de que la ley nos estuviera dando puntos de vista distintos, ¿verdad? Obviamente, pues cada uno de los que interpretamos la norma lo vemos desde nuestra perspectiva y de nuestro contexto según una coyuntura dada. No obstante ello, para precisamente evitar esa discrecionalidad y para evitar, digamos, en este caso concreto, de que haya ese margen donde cada una de las personas que interpreta la ley pues le dé un sentido diferente, lo que se hace es establecer parámetros básicos para su interpretación y de esa cuenta evitar y limitar la discrecionalidad. Cuando hablamos de la integración de la ley, nos encontramos ante vacíos normativos, ¿sí? El legislador pudo haber olvidado regular alguna circunstancia, la pudo haber regulado parcialmente, o bien voluntariamente y adrede no la quiso regular. Obviamente el juez al momento de resolver tiene que dar una solución. La misma ley lo manda, aunque el asunto no esté regulado.
De esa cuenta existen ciertos mecanismos, métodos y procedimientos que podemos emplear para que se haga una integración de leyes y se pueda dar una solución al caso concreto. En el caso de la vigencia de la ley, precisamente consiste en determinar y estar seguros de que la norma que vamos a aplicar se encuentra vigente. Estamos hablando que en Guatemala tenemos más de 20,000 leyes vigentes, ¿sí? Y obviamente, pues, no basta solo con ver si alguna norma expresamente dejó sin efecto la anterior. Ustedes ya han visto que el artículo 8 de la ley del organismo judicial habla de distintas formas en que las leyes pueden ser dejadas sin efecto, incluso en forma tácita, ¿verdad? Cuando alguna ley no lo dice expresamente, pero sí entra a regular el mismo contenido. Entonces, con eso es con lo que tenemos que tener cuidado, porque la norma expresamente no ha salido del ordenamiento jurídico. De la misma manera, cuando hablamos del conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio, nos estamos refiriendo a dos problemas de los más grandes que surgen en el mundo del derecho. El conflicto de leyes en el tiempo regula la posibilidad doctrinaria o práctica, hasta cierto punto, de que una ley pueda ser aplicada fuera de su ámbito temporal de validez. Es decir, aquellos casos en los cuales una ley se podría aplicar antes de que ésta surta efecto o esté vigente, o aquellos casos en los cuales una ley que ya no se encuentra vigente en la actualidad se puede aplicar a una circunstancia surgida después de que haya quedado sin efecto. Y en el caso del conflicto de leyes en el espacio, pues nos encontramos ante situaciones que son previstas o reguladas por dos normas jurídicas válidas, dos normas jurídicas vigentes, que regulan la misma situación, pero que pertenecen a ámbitos espaciales de validez diferentes, es decir, pertenecen a sistemas jurídicos de distintos estados. Eso es lo que vamos a ver cuando hablemos del conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio. Les pregunto hasta acá, ¿hay alguna duda con el contenido del examen de mañana? Licenciado, solo tengo una pequeña última duda con respecto a lo que es el derecho público, privado y social. Creo que hay una, en cuanto a la diferencia, el derecho público se refiere a todo lo penal y procesal. Y creo que el derecho privado en cuanto a lo que, ¿cómo explicar? A todo No, lo estamos hablando, digamos, de las clasificaciones o las ramas del derecho que lo integran. Pero para Ajá. hablar de la diferencia, tenemos que tener presente en cuanto a la división tradicional que es entre público y privado, el rol en que está jugando cada uno de los sujetos. Porque en el caso de que nos encontremos ante el derecho público, por ejemplo, ya nos encontramos nosotros ante la circunstancia de que aquí interviene el Estado, pero interviene el Estado precisamente con ese jus imperio. Es decir, va a intervenir el Estado en esa superioridad marcada que tiene. ¿Sí? No va a haber una relación entre iguales o en las mismas circunstancias y condiciones. Cuando hablamos del derecho privado, precisamente el rol es el mismo, ¿verdad? Las personas actúan en igualdad de condiciones y circunstancias. Y en su caso podría intervenir el Estado, pero sin esa superioridad que le es propia. Podría intervenir en igualdad de condiciones con los sujetos particulares. Cuando hablamos del derecho social, mencionábamos que este pues no se encuentra encasillado en la división tradicional del derecho, toda vez que es una rama que es de reciente auge y que todavía se encuentra en fase de desarrollo. No obstante ello, pues sí se han tratado de ya enmarcar, digamos, algunas áreas del derecho que lo que hacen ver es aspectos colectivos, ¿verdad? Aspectos de trascendencia social, como es el caso del derecho ambiental, derecho marítimo, derecho espacial, derecho agrario, previsión social, derecho de familia, derecho de trabajo, entre otros. ¿Alguna otra duda, amigos? ¿Algo que quieran que se les aclare, que se les amplíe? Licenciado, yo en lo personal tal vez si me tengo alguna confusión en determinar cuándo es declarativa o de condena. Eso me... Sí, vea, en el caso de ya sea la acción o el proceso de condena,
lo que tenemos que identificar es qué está pasando, qué se quiere, qué se persigue, qué se va a dar. Por ejemplo, de condena lo que buscamos es que el juez determine que la otra persona tiene que cumplir una obligación. ¿Sí? O sea, es decir, hay un derecho controvertido o hay una obligación que se encuentra en conflicto en la cual pues las partes no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Obviamente la madre que demanda al padre para que éste reconozca al hijo, en este caso pues el padre se está negando a reconocerlo y la madre le está exigiendo que lo reconozca. En este caso sería una acción de condena porque lo que se busca es que se establezca la obligación, precisamente lo que la madre podrá querer es el pago de alimentos, ¿verdad? Y que le apoya a la manutención del menor. La acción de condena o el proceso de condena tienen como finalidad que el juez determine, establezca que la otra parte está obligada a cumplir una prestación o un deber jurídico. Mientras que cuando hablamos de la constitutiva, lo que se busca es crear, modificar o extinguir una situación jurídica preexistente creando otra nueva, como es el caso del divorcio, ¿verdad? Obviamente, para que dos personas se quieran divorciar, previamente tuvieron que haber estado casadas. Con el divorcio lo que se busca es que la otra parte quede en libertad de estado. ¿Sí? Que vuelva a ser soltera. Entonces, precisamente aquí se está buscando, cuando en algún caso les colocan, por ejemplo, de que lo que se busca es la disolución del vínculo conyugal o que se declare el divorcio de las partes, es que mediante una situación jurídica se cree otra nueva. En este caso, el divorcio lo que hace es disolver el vínculo conyugal del matrimonio y ya deja a las partes en libertad de estado. Lo que tenemos que ubicar, don Ariel, es precisamente qué es lo que se busca o qué es lo que se persigue. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Si no hay dudas, no hay pregunta, les voy a pedir por favor que dejen su nombre completo y su número de carnet, ya que como lo hablamos, pues en algún caso aquellas personas que por ahí les faltaran algunos puntitos, esto les podría ayudar. De igual manera, por algunas circunstancias de un par de casos que llevamos con algunos colegas, temporalmente no tengo WhatsApp, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir por mensaje de texto y con mucho gusto yo les puedo responder. No sé si nadie más tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Saben a qué hora es el examen de mañana? Sí, licenciado. ¿A qué horas es? ¿A las A las 6? 6, licenciado. ¿Cuánto ¿A las tiempo 6? nos dará? A las 6 está programado, porque yo nunca lo hago a la hora programada, A porque las hay compañeros 6:30. que salen a las 5. Sí, el examen lo 6:30. vamos a hacer a las 6:30. Recuerden, el examen lo vamos a hacer a las 6:30. De igual manera, en el transcurso de la mañana, yo toda esa información se las voy a subir a Classroom. Estemos atentos de Classroom, por favor. Ese va a ser el medio de comunicación oficial. El examen es a las 6:30 porque muchos compañeros todavía salen a las 5 de laborar. Entonces, con estos tráficos es imposible que en una hora pues se puedan trasladar. A las 6:30 yo creía que tenemos un poquito más de flexibilidad. El examen, igual el día de mañana temprano les voy a indicar el número de respuestas. Todavía me encuentro en ese limbo, digamos, de establecer si les dejo 20 o 25 preguntas, les voy a decir por qué. Para algunos será más fácil que sean menos preguntas. Lo único en este caso es que cada una tendría que ser con un mayor punteo. Eso quiere decir que mientras más veces me equivoque, más puntos me podrán restar. En esos casos, ¿verdad? Ahora, si el examen tiene un poquito más de preguntas, da un poco más de chance para jugar con esos puntos. Y que posiblemente, si yo no me sé alguna u otra, no salga tan afectado al momento de responder, porque eso hace que tengan un menor valor. Sí, las preguntas van a estar entre 3, 2 y 1 punto. Otra cosa que les iba a comentar a ustedes, no se los había comentado. Con la finalidad de poderles apoyar y que ustedes puedan realizar su examen un poquito más tranquilos, también que puedan obtener una mejor nota de zona, pues originalmente este examen yo siempre lo he realizado en su mayoría práctico.
No obstante ello, ya modifiqué el examen y déjenme decirles que el examen en su mayoría, no en su totalidad, pero sí la mayor parte del examen va a ser teórico. Eso quiere decir que la carga práctica posiblemente será una tercera parte del examen y no la mitad o más como había sido en otras circunstancias. Esto con la finalidad de que ustedes, como les repito, pues puedan hacer un mejor examen, no aquellas personas que todavía tienen algún problema por ahí con los casos, pues no se martiricen con ello, sino que está diseñado, digamos, para que saquen una bonita nota, que puedan tener una bonita nota que se sume a su primer parcial, tener una mejor nota ya para entrar al examen final, ¿verdad? Entonces, les repito, el examen, eh, la mayor parte del examen es, podemos decir, tal vez 2/3 partes práctica, teórica, perdón, y el resto práctico, ¿verdad? Muchas gracias por eso, licenciado. No, no tengan pena, lo que pasa es que también en algún momento, no obstante, lo que se busca es generar competencias en los alumnos, porque precisamente la educación es por competencias, también obviamente la finalidad nunca va a ser perjudicarles, ¿verdad? Entonces, podemos mantener un equilibrio, siempre manteniendo la parte práctica, pero en menor medida para que no les afecte, digamos, a aquellas personas que todavía tienen por ahí algunos conflictos con esa aplicación de la teoría a la práctica. Le hice una pregunta. Gracias, Lick. ¿En Para Classroom? servirles. ¿Perdón? ¿El examen es en Classroom o Sí, en Classroom, Mariel. En Classroom, ya vieron que hasta hace poco dio problema todavía Moodle, ¿verdad? Es algo que no se ha podido superar. Entonces, el examen lo vamos a hacer en Classroom. Gracias. En Classroom del curso, yo les voy a subir en el transcurso de la mañana toda la información básica para el examen, las instrucciones, cuántas preguntas, cuánto tiempo van a tener, etcétera. Muchas Yo lo que gracias. les pediría nada más es que estén atentos a Classroom, ¿verdad? Estén atentos a Classroom para saber cualquier incidencia. De igual manera, por favor, antes que se me olvide, si alguien tiene algún problema en el desarrollo del examen, que se le va la luz, se le fue el internet, problema de trabajo, de enfermedad, emergencia familiar, por favor me llama. Me escribe un mensaje de texto o me llama. Yo únicamente voy a poder apoyar y solucionar las circunstancias de aquellas personas que se comuniquen en el momento. Ya si finalizado el examen, alguien me dice, mire, Lick, que fíjese que se me fue la luz, yo ya no puedo hacer nada. ¿Sí? Yo los apoyo con mucho gusto, pero en el transcurso del examen, ¿verdad? Ya que de lo contrario podría meritar o no un examen extemporáneo. Dani, Sí, licenciado, buenas noches. buenas noches. Y fíjese que precisamente hoy en el trabajo me dijeron que mañana tenía inventario, entonces salí hasta las 10 de la noche y eso quería comentarle. Si Mire, podía Dani, realizar el... sí se Ajá. puede, si es por trabajo el normativo, si lo permite. Lo único es que necesito la constancia laboral tal como lo pide el normativo y dentro del plazo que el normativo lo pide, ¿verdad? Si es así, alguna emergencia familiar igual sería un certificado, una enfermedad sería un certificado médico, ¿verdad? La constancia se le manda a su correo, ¿verdad? Sí, al correo del curso. Tiene que venir sellada y firmada por el jefe inmediato, membretada y con teléfono del mismo. Ah, bueno, está bien, muchas gracias, Esto porque en licenciado. algunos casos, digamos, no hago yo la verificación, sino es coordinación la que decide hacer la verificación, ¿verdad? Así es, gracias. Para servirle. Entonces, amigos, ha sido un gusto saludarles. Cualquier inquietud me escriben por mensaje de texto o me llaman. Queda a sus respetables órdenes. Les deseo la mejor de las noches y mucho éxito en su estudio. Que descansen. Muchas gracias por todo, Gracias, Lick. licenciado. Feliz Buenas noche. noches. Licenciado. Gracias por todo su Gracias, apoyo, licenciado. licenciado. Feliz noche. Gracias por Gracias, todo, amable, licenciado. licenciado. Disculpe, licenciado. Feliz noche, que descansen. Disculpe, licenciado. Fíjese que ahorita me comentó un compañero que usted me llamó para contestar una pregunta. Disculpe, no lo escuché en el momento que pasó. No tenga pena, Aníbal. No, yo no, créame, ni me di cuenta hasta ahorita que me dijeron, ¿por qué no contestaste? Supongo que fue un momento en que andaba cambiando de audífono. Discúlpeme. No tenga pena, todos pasen algún momento hoy. Tengan una buena noche. Pase feliz noche. Feliz noche, Gracias, y buenas noches. licenciado.